Cuando nosotros comemos pasa algo que no lo hemos reflexionado suficiente. Cuando nosotros tomamos un alimento, un nutriente, un producto que tenemos en el plato, ese lo metemos en lo más íntimo de nuestras células. Si nosotros sabemos qué tipo de alimentación es la más apropiada para nuestras células, naturalmente que podemos modificar nuestro destino. Los médicos pasamos muy fácilmente a recetar fármacos cuando realmente lo más importante sería seguir una dieta totalmente sana, como es la dieta mediterránea, y esto es lo que hemos demostrado, hacer actividad física y si con esto no es suficiente, pasar a los fármacos. Tienes esta predisposición genética y eso no significa que vayas a tener este infarto cerebral. Lo puedes neutralizar pues comiendo bien, tómatelo en serio, porque además esto va en serio. ¿Podemos mejorar nuestra salud con la alimentación? Sí, desde luego, pero también podemos empeorarla y eso hay que tenerlo en cuenta. La alimentación no solo se adapta, es que la alimentación cambia los ritmos, sincroniza esos ritmos, tiene una fuerza enorme, porque cuando tú comes tienes una carga de energía importante y tu organismo, todo tu sistema tiene que acoplarse a esa comida. Intentamos evitar que se conviertan en diabéticos solamente con la dieta y con el ejercicio. Entendemos que esto es el futuro. Recordemos que el estudio Predimed es un estudio hecho para ver la prevención que podemos hacer de las enfermedades cardiovasculares a través El futuro de nuestra alimentación y por tanto de nuestra salud está en nuestro pasado y en nuestros genes. Para ver si la intervención con dieta mediterránea puede... Gracias al proyecto Predimed, Prevención con Dieta Mediterránea, esa intuición se convirtió en certeza para la investigadora Dolores Corella de la Universidad de Valencia. Lo que estamos haciendo es crear 3 grupos. El estudio se llevó a cabo en toda España con voluntarios que tenían predisposición a enfermedades cardiovasculares y demostró cómo una dieta adecuada podía neutralizar el riesgo de ictus. Dieta mediterránea, pero le vamos a dar frutos secos. Y otro grupo que simplemente seguirá la dieta baja en grasas tradicional. Al final compararemos lo que ocurre en cada uno de estos grupos. Dentro del estudio Predimed, nosotros hemos visto que hay un gen que tiene un nombre un poco complicado. Todos los genes tienen unos nombres muy raros, pero este se llama TCF7L2. Pues este gen es un factor de transcripción. Lo que hace es hacer que otros genes se expresen o no se expresen. Y este gen se descubrió que estaba asociado con más riesgo de diabetes tipo 2. El grupo que recibe intervención con dieta mediterránea, bien sea suplementado con aceite de oliva, bien sea suplementado con frutos secos, anulan totalmente este riesgo genético y se ponen a igualdad de riesgo de ictus que otras personas que no tuvieran la mutación. Esto es muy importante, porque ahí sí que puedes aplicar medidas preventivas. Esa combinación de nutrigenómica y nutrigenética es lo que va a dar solidez en los próximos años a la nutrición. O sea, antes preguntabas, bueno, ¿y qué ocurre con los alimentos cuando los empezamos a comer y tal y tal? Todo esto, naturalmente, la respuesta nos lo va a dar la nutrigenómica. Y luego, como cada uno de estos alimentos va a sentar, digamos, de una manera diferente en cada uno de nosotros, es el campo que nos va a resolver la nutrigenética. Tenemos una ventaja, que en el estudio Predimed somos pioneros en el mundo, y esto es importante. En nutrigenómica, gracias al profesor Ordovás, que ha sido pionero en Estados Unidos, pues ha formado una escuela de investigadores españoles que vamos muy por delante en investigaciones nutrigenómicas. La influencia de este gen, el TCFL7L2, ha sido una primicia a nivel mundial y ha tenido un gran impacto en la prensa internacional. Y lo bonito es que decía un grupo de españoles liderados por el profesor Ordovás. Sabíamos que el consumo de la dieta mediterránea o de determinados alimentos, como puede ser el consumo moderado de vino o el aceite, pues ayuda a mejorar el perfil de colesterol, subiendo el colesterol bueno y bajando el colesterol malo, ayuda a controlar la presión arterial, pero demostrar que te evita tener un infarto o un ictus hasta ahora no se había demostrado. Y ahí está la potencia del estudio que hemos realizado. El estudio, ya terminado, ha durado 8 años y participaron 7.500 personas.
El siguiente paso sería un seguimiento, cada 2 años, de los voluntarios para poder sacar más conclusiones. María Asunción Soler estaría dispuesta a participar de nuevo. Desde el principio, siguió las recomendaciones de Concha Viñes, dietista del Hospital Clínico de Barcelona. Las tiene muy presentes porque sabe que su salud depende de su estilo de vida y de seguir unas pautas en su alimentación. Fresca, básicamente, y bueno, tendría que ser, recordemos, entre 2 piezas o 3 diarias. Lo que es un tema de frecuencias de consumo. Entonces, lo que habría que de los alimentos que hay que consumir diariamente, está claro que hay que consumir cereales, y en estos habría pues el pan y la pasta, tal vez no tanta como la que estamos consumiendo. Frutas y verduras habría que tomar más de lo que estamos tomando. Está el aceite de oliva como base de la grasa que hay que tomar con la dieta, sobre todo en el punto de vista para ensaladas, para aderezar ensaladas, etcétera, no tanto para freír. Y también hemos aprendido que el aceite de oliva virgen extra es mejor que el aceite de oliva refinado común. También hay que tomar un poco más de pescado del que estamos tomando, azul o blanco, principalmente azul, y de lo que habría que intentar reducir sería pues la cantidad de carne, especialmente la carne roja, los huevos 3 a la semana. Los lácteos son mucho más saludables, los desnatados y semidesnatados, que no los ligados a la leche entera. Y también pensamos que el consumo moderado de vino con la comida, y subrayándolo de moderado, también es otro elemento muy importante de la dieta mediterránea. La relación de nutrientes y genes va a orientar y condicionar la alimentación en el futuro. Las personas sanas para seguir estándolo y las que no para mejorar su salud. Los avances en la investigación de la nutrición y, por tanto, en la prevención de enfermedades se cuecen a fuego lento en los laboratorios. La secuencia del genoma humano generó muchas esperanzas en la comunidad científica. Pero hay un abismo por explorar para dar respuesta a los grandes interrogantes de nuestro particular universo genético. Inicialmente el proyecto Genoma Humano, cuando se terminó, que la fecha oficial es 2003, parecía como que iba a solucionar los problemas de la humanidad, pensando que todas las cosas pues, se podían explicar por la genética. Podríamos hacer una prueba a las personas cuando nacieran y entonces, según esa prueba, detectar pues, más riesgo de cáncer de mama, más riesgo de cáncer de colon, más riesgo de infarto. Pero luego nos hemos dado cuenta de que eso no es así, porque no solamente es la genética. Nosotros podemos tener una mutación que nos predisponga, que nos haga tener un riesgo muy alto de una enfermedad, pero según lo que hagamos como factores ambientales, nosotros podemos contrarrestar este efecto genético. Precisamente es ahí donde viene la nutrición, donde vienen los estilos de vida en realidad. Y es que sabiendo las características de tu genoma, ese riesgo de enfermedad del que hablamos no es como una condena de muerte, no es como la guillotina, sino que es simplemente una espada de Damocles que está sobre tu cabeza. Que el hilo se rompa o no se rompa depende de nuestro comportamiento. Es decir, depende de lo que comemos, del estilo de vida que llevamos. Lo que conseguimos con el conocimiento, con la unión de la nutrición a la genómica, es precisamente el proporcionarle a cada individuo el camino adecuado. No todos reaccionamos igual ante los mismos alimentos. El abanico es algo más que amplio. Y otro reto para los investigadores es neutralizar el perjudicial protagonismo de los llamados genes malos. Se han hecho estudios, que ahí es donde hemos avanzado, que nos están diciendo qué mutaciones suponen más riesgo de enfermedad, como por ejemplo el caso este que hemos tenido de Angelina Jolie, que lo conoce toda la prensa internacional, que a ella le han salido mutaciones en un gen que predispone a tener más riesgo de cáncer de mama. Se ha hecho la analítica y le sale que tiene más riesgo. Eso es lo que sabemos. Lo que no sabemos es todavía, y es lo que estamos investigando, es cómo contrarrestar esos riesgos genéticos, porque lo que estamos viendo es que no todas las personas que tienen esas mutaciones de riesgo desarrollan la enfermedad, y eso también lo sabemos. Para la prevención es lo más bonito que nos podía pasar. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos tener una mutación de más riesgo de enfermedad, pero también sabemos que no todos los que la tienen van a desarrollar la enfermedad. Y lo que estamos investigando es qué hacen las personas que teniendo la mutación no enferman. ¿Ya hay casos de éxito? ¿Por qué? Porque las personas que tienen fenilcetonuria
Sabemos que al nacer le tomamos una muestra de una gota de sangre del talón y, sabiendo esa información respecto a un único gen, esta persona va a tener una vida completamente normal y va a tener capacidad cognitiva, crecimiento normal. ¿Cuál va a ser la condición? Que se va a restringir diferentes alimentos. Hay más casos de éxito. Personas que tienen hipercolesterolemia familiar. Sabemos que en la hipercolesterolemia familiar ya les podemos trasladar el mensaje de que no tienen que tomar determinados alimentos con grasas saturadas. Y esto es para toda la familia, porque genéticamente están asociados. La pérdida de los buenos hábitos en nuestra dieta es bien visible. Frenar la obesidad es, por ejemplo, una de las mayores preocupaciones de los profesionales sanitarios del mundo desarrollado. Se destinan muchos recursos a paliar sus efectos: hipertensión, riesgo cardiovascular, hipercolesterolemia, diabetes. La tasa de mortalidad en las personas obesas es mayor y se da en edades más tempranas que en las personas delgadas. Hasta el 61% de las calorías que tomamos provienen de alimentos altamente procesados. O sea, imagínate regar una planta con el 61% de algo que no fuese agua. Eso es lo que estamos haciendo hoy con nuestros cuerpos. Para seguir una alimentación saludable, creo que el consejo más sensato es lo que no haces. Es decir, deja de tomar tanto alimento procesado, tanto alimento envasado, tanto refresco, tanta bollería y tantas cosas que acaban en ita, ¿no? La galletita, el pastelito, el donutito, el croissancito. Pensamos que esos alimentos superfluos que supuestamente tomamos de forma ocasional, que en realidad es de forma habitual, no hacen nada en nuestra salud y lo compensamos tomando una zanahoria. No, eso no va así. Comemos instintivamente, sin pensar en las consecuencias. Es más fácil y barato acceder a los alimentos menos saludables. Hacemos poco ejercicio físico e ingerimos más energía de la que necesitamos. Lógicamente, como ven, una persona joven, varón, que realiza una actividad alta, 2,2 METs, puede requerir casi 4.000 kilocalorías, mientras que una mujer sedentaria y de edad avanzada, de más de 60 años, puede necesitar por debajo de 2.000 kilocalorías al día. Alfredo Martínez lo explica una y otra vez en sus clases en la Universidad de Navarra. En el área de nutrición tratan de desentrañar los mecanismos de la obesidad. Los genes tienen mucho que decir en el aumento o pérdida de peso. Hay unos 30 o 40 genes que se ha visto que están muy relacionados con el control del peso corporal. Y, efectivamente, nos encontramos con el hecho de que nos permite identificar personas que sabemos que va a resultarles muy difícil perder peso. Pero también es verdad que con estos métodos genómicos estamos empezando a poder direccionar mejor los tratamientos. Hemos conseguido demostrar que con una dieta de 20-25% de proteína como fuente de energía y con 65 unidades de hidratos de carbono de bajo índice glucémico, las personas no ganan peso. De hecho, quizá la revista más importante del mundo, en New England Journal of Medicine, lo publicó porque demostraba que por fin se podía mantener el peso a largo plazo, no controlando la cantidad, sino fundamentalmente centrándonos en la calidad de los alimentos. Este éxito se tradujo en que la Unión Europea ha financiado un segundo proyecto que se llama Preview, que con el mismo tipo de dieta o muy parecida y añadiéndole la actividad física, lo que se ha pretendido es encontrar personas que son prediabéticas, con esta misma dieta y con actividad física, intentar que en los próximos 3 años no evolucionen a ser diabéticos. Pero en la obesidad también influye algo de lo que no se suele hablar mucho: la cronobiología, el ritmo biológico de los seres vivos. Cada 24 horas, el ritmo circadiano, nuestro cuerpo y sus diferentes órganos funciona como un reloj. Para nuestra salud es mejor que no haya desequilibrios en los ritmos, porque hay genes que se alteran con los cambios horarios, como ocurre también en el tejido adiposo. Tenemos horas en nuestra grasa corporal. Como tenemos horas en nuestra grasa corporal, esto significa que hay horas para acumular grasa y horas para movilizar grasa. Y eso está íntimamente relacionado con las horas que comemos y las horas que nos movemos. Hemos demostrado cómo en la hora de la comida, a la hora que tú comes, va a ser muy importante en un tratamiento de pérdida de peso. Por ejemplo, se ve que en España, que comemos al mediodía de media sobre las 3 de la tarde, aquellas personas que comen después de las 3
comen tarde, más tarde que los demás, pues haciendo el mismo tratamiento de pérdida de peso de unas 1.400 calorías al día, pues esas personas que comen tarde resulta que pierden hasta 4 kilos menos en el mismo tiempo de tratamiento, comiendo lo mismo y moviéndose lo mismo. Es decir, comer tarde hace que se pierda menos, que el tratamiento sea menos eficaz. Se han hecho estudios muy bonitos de poner a una serie de pacientes a dormir solo 5 horas. Nada, una semana. Y estos mismos pacientes dormir la hora normal, 8 o 9 horas, otra semana. Pues la semana que duermen solo 5 horas, en solo una semana se le alteran todos los ritmos, se le altera sobre todo lo relacionado con la insulina, la glucosa, desarrollan una resistencia a la insulina y una intolerancia a los carbohidratos, se hacen enfermos con una semana durmiendo muy poco. Los adolescentes que duermen menos están más cansados, se mueven menos, comen más y peor, están más obesos. Y como el resto de la población, cuando quieren arreglar el problema lo hacen tarde y mal. Se buscan remedios rápidos y se cometen más errores. La inmensa mayoría, reitero, de dietas que prometen milagros, o no hay milagro, o son perjudiciales, o no vale la pena. Nos acerca el verano, hay que poner el bikini. Ahora tengo que perder los kilos que he ganado en meses, los quiero perder en días o en pocas semanas. Y entonces estos son carne de cañón de las dietas raras u originales. Aquí conviene también decirlo muy claro, no hay más cera que la que arde. Es comer menos y equilibradamente hacer más ejercicio, punto. Todo lo demás es literatura barata. Estas dietas milagro, que si la Dukan, que si las proteinadas, que si no sé qué, pues como se ha dicho más de una vez, tienen cosas buenas y tienen cosas originales. Pero las buenas no son originales y las originales no son buenas. Cuando hablamos los que nos dedicamos a la alimentación, mucha gente no lo cree porque tiene sus propias ideas. Y mire, vuelvo a citar al profesor Grande-Cobian. El profesor Grande-Cobian decía que es más difícil que alguien cambie de dieta que no de religión. Si alguien tiene la idea de que ciertos alimentos le van bien o le van mal, es muy difícil convencerle. En el mundo de la nutrición el 99% es mentira. Tú entras en una librería y de hecho deberían de quedar en las librerías un apartado a charlatanería nutricional. O libros que ponen lo primero que les viene por la cabeza. Tanto es así que yo creo que el consejo más sensato es no haga caso a nadie, a día de hoy. ¿Hay consejos sensatos? Sí, pero normalmente se mezclan con charlatanería peligrosa, con lo primero que les viene por la cabeza, ¿no? El consejo de coma más fruta, verdura, coma más integrales, coma más legumbres, es que se dice en 3 segundos. No hace falta un libro enterito. Diría que las frutas y hortalizas son de los únicos alimentos que podrían llamar saludables y que van a promover la salud y que son fundamentales. Y estas mismas sustancias que están en las frutas y hortalizas también están en la cáscara y en el germen de los productos integrales. De ahí que desde este medio de comunicación denuncie un poco las falsas pirámides de alimentos o las guías alimentarias no hechas en base a la evidencia científica. Tenemos que empezar a decir a la población que recupere el consumo de productos integrales. Estamos en una sociedad que ha refinado los cereales, que ha abandonado el consumo de productos integrales, que ha reducido el consumo de frutas y hortalizas y que en general ha reducido el consumo de alimentos de origen vegetal. Eso conlleva una disminución del consumo de fitoquímicos vegetales, unas sustancias muy importantes para la salud que solo las vamos a encontrar en el mundo vegetal. ¿El plato granero qué lleva? El plato granero es como un plato combinado, ¿vale? Lleva un poquito de ensalada, o lleva de cereal arroz integral, lleva repollo de verdura, tenemos lentejas y... Tendemos al vegetarianismo, tendemos a hacer una alimentación, las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es llevar una dieta lo más parecida al vegetarianismo. Puede haber presencia de alimentos de origen animal, como carnes, pescados, huevos, embutidos, y de entre ellos elegir preferentemente los pescados. Pero nuestra dieta mayoritariamente debe estar compuesta por alimentos de origen vegetal, y estamos haciéndolo totalmente al revés. Tenemos cosas en la cúspide, y en la cúspide lo que nos está diciendo de esa pirámide de los alimentos es alimentos que hay que consumir poco frecuentemente y en poca cantidad. Y conforme vamos bajando y llegamos hacia la base, vemos alimentos que hay que comer más frecuentemente y en mayor cantidad. Y ahí es donde tenemos las verduras, las frutas, las hortalizas. ¿Cuál es la dieta de los españoles si la ponemos en una pirámide? Y no la he puesto yo, no la pongo yo, la puso el Ministerio de Agricultura hace un par o 3 de años. ¿Qué hizo? Evaluó a la población española y la puso en forma de pirámide, representando de forma estadística cómo comemos. ¿Y cómo comemos? Justo al revés. Es decir, tomamos mucho cárnico, mucho alimento procesado, mucho embutido,
y menos cantidad de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Es decir, damos la vuelta a la pirámide. Uno de los defectos que hablaba antes de esa pirámide, a mi juicio, es que el primero y el segundo peldaño deberían de estar claramente intercambiados, y esas frutas y verduras y hortalizas, productos de origen vegetal que están en el segundo peldaño, bajarla al primero, y esos cereales fundamentalmente integrales o alimentos de origen cereal que están en el primero, subirlo al segundo. En España seguimos un poco anclados. En Estados Unidos ya han cambiado. La FDA ya ha cambiado el mensaje desde hace 3 años con su Choose My Plate. Ha quitado la pirámide y ha creado una herramienta que se llama Elige mi plato, en el que queda bien definido que las proporciones de los alimentos vegetales han de ser al menos la mitad de todo lo que tú comas en tu vida. España es el único país del mundo que incluye bebidas alcohólicas en las recomendaciones dirigidas a la población general. Creo que el lobby de las bebidas alcohólicas está haciendo un flaco servicio al conocimiento de la población con respecto al valor que nos pueden aportar estas bebidas. La búsqueda de la salud en los alimentos ayuda a crear falsas expectativas. La falta de cultura nutricional alimenta mitos y mentiras. Hay intoxicación informativa y poco sentido común. Todo es mucho más sencillo. Es lo que trata de trasladar en su popular blog el nutricionista Juan Revenga. Como consejo nutricional, el huir de aquellos alimentos que digan de sí mismos que son beneficiosos y comprar aquellos alimentos en los que nunca hemos conocido una alegación beneficiosa, por lo menos en la publicidad. Es decir, no conocemos alegaciones sobre la salud de los plátanos, ni sobre las lentejas, ni sobre el rodaballo, ni sobre los mejillones, ni sobre la pasta, ni sobre el arroz, ni sobre el pan. Quien lo fabrica o quien lo vende y lo distribuye no hace publicidad de sus propiedades saludables, y las tienen mucho más que los alimentos que sí dicen de sí mismos que son saludables. Estás delante de una salsa ligera que dice que tiene omega 3, que es muy bueno también para tu desarrollo cerebral, etcétera, etcétera. Olvídate, te vas, te comes semanalmente pues una ración de pescado azul o 2 a base de sardinas o de atún o de pez espada, y ten por seguro que estarás ingresando muchísimo más omega 3 que a través de estos alimentos. Algunos buscan en la alimentación ecológica la solución a una dieta sana. Mariano Bueno es uno de ellos. Su hábitat siempre ha sido la agricultura. Con sus publicaciones, trata de convencer sobre cómo la salud mejora con dieta vegetariana, especialmente si es de cultivo cercano y ecológico. Pero lo interesante de la epigenética es que se ha visto que esta planta expuesta a esos contaminantes segrega, sintetiza sustancias antioxidantes, bioflavonoides, sustancias para protegerse de esa contaminación ambiental, de esos compuestos químicos, de sus virus, de esas bacterias, y al comer esta planta, sea esta albahaca que ponemos en la ensalada fresca, o sea los frutos que cosechamos en el huerto, al comer estas plantas estamos ingiriendo junto a los nutrientes básicos toda una serie de sustancias organolépticas que le dan sabor, pero sobre todo fitoprotectoras y protectoras para nuestro organismo. O sea, es comer alimentos que se han cultivado en un entorno cercano donde vivimos, alimentos locales, no solo nos nutre, sino que es como una especie de vacuna a las agresiones del medio, a contaminantes ambientales, a gérmenes, bacterias. Es como tiene un efecto terapéutico, no solo nutritivo. Cualquier factor, por ejemplo, el agua, el tipo de fertilizante, el tipo de suelo, el clima, incluso el momento de recolección de un alimento va a influir sobre la composición y, por lo tanto, sobre el valor nutricional del mismo. Ahí se ha puesto de manifiesto que los alimentos de producción ecológica pueden acumular mayor contenido mineral y, sobre todo, mayor contenido en vitaminas, dependiendo del alimento, y sustancias de carácter antioxidante. La relación del consumo de lácteos con la calidad ósea no está demostrada. De hecho, en estos 2 metaanálisis que se han hecho, uno en 2005, otro en 2011, se ha visto que no hay relación, no hay asociación. Lucía Redondo está convencida de las bondades de los alimentos naturales, y eso es lo que trata de transmitir a sus alumnos en este Centro de Formación Profesional de Barcelona, donde se imparte un ciclo de nutrición ecológica y natural. Esta vez, en su clase, alerta sobre el abuso de los lácteos. En realidad el calcio, como ves en esta diapositiva, lo podemos obtener con otros alimentos, ¿verdad? Podemos obtenerlo con semillas de sésamo, con crucíferas,
con almendras incluso, y estas serían un poco las... También le preocupa mucho el consumo de alimentos procesados y el exceso de azúcar. Para prevenir el riesgo cardiovascular, lo primero que habría que hacer es quitar el azúcar antes que las grasas. O sea, es más importante el azúcar. Y creo que es un problema porque hay un excesivo consumo. O sea, ya no solo pues el azúcar que te puedes echar al café o a la infusión, sino pues los cereales de desayuno están cargados de azúcar, las salsas, los embutidos, es un montón de productos que no te das cuenta, que no sabes que estás ingiriendo azúcar, y luego muchas veces porque está oculto y no lo ponen ni siquiera en la etiqueta como azúcar directamente, ¿no? Pues hablan de glucosa o dextrosa o fructosa o jarabe de maíz, y todo eso es como el azúcar o incluso peor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo ideal para saber lo que comemos es consumir alimentos naturales, alimentos que da la tierra directamente, con la menor transformación posible y con los mínimos tóxicos posibles. Puedes comerte una manzana y la cantidad de pesticida que hay en una manzana, en la piel de la manzana, es muy poca, pero el problema es que se suma el pesticida de la manzana con los pesticidas que hay en la carne, con los pesticidas que hay en el huevo, en las verduras, entonces se va sumando y ese es el problema. La alimentación siempre ha sido artificial, es decir, vete a la selva a ver qué puedes comer, porque la mayoría de las plantas que encuentres serán tóxicas y la mayoría de los animales te comerán antes ellos a ti que tú a ellos. Entonces, toda la vida hemos domesticado las plantas, hemos criado a los animales y eso es tecnología. Entonces, ahora dicen que comer natural, nada de lo que comemos es natural. El tomate silvestre vive en los Andes, aunque fue domesticado en México. Hay varias especies, son pequeños y tremendamente tóxicos. No te los podrías comer. Los tomates hermosos que ves son fruto de miles de años de ir seleccionando. Xavier Pellicer no quiere ingredientes extraños en su cocina y escoge cuidadosamente los productos de huertos cercanos, de agricultores de confianza y que respetan los ciclos de la naturaleza. Son partes de las reglas de la cocina biodinámica. Al final es un tema de conciencia, ¿no? Las personas tenemos que darnos cuenta de... Muchas veces hablamos de lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? Y hemos olvidado un poquito esta transmisión histórica de recuperar cosas o del aprendizaje que teníamos a nivel familiar, estructural, cuando teníamos campos, de cómo hacía el abuelo, cuándo plantaba los ajos, nunca en luna llena, o cuándo se recogían las patatas. Yo creo que es importante y que el producto se nota, se diferencia muchísimo. Adaptarte tú sobre todo a los ciclos naturales y no exigirle a la tierra lo que no te puede aportar. En definitiva, esto es básico, o sea, no podemos estar forzando a la tierra a generar lo que no toca cuando no toca y aprender a volver a comer en temporada el producto que corresponde, ¿no? La huerta y la cocina no son los únicos escenarios donde se libra la batalla por la búsqueda de una alimentación saludable. Hay otro frente en los laboratorios, como este de Valencia, donde desarrollan ingredientes funcionales para reforzar la dieta de determinados segmentos de la población que por distintas causas, edad, embarazo, úlcera, intolerancia al gluten, pueden sufrir deterioros en su metabolismo y necesitan alimentos con probióticos. Los probióticos son una serie de microorganismos, seres microscópicos, fundamentalmente bacterias, que habitan usualmente en nuestro tracto digestivo y que ejercen una función positiva sobre nuestra salud intestinal que luego repercute en nuestra salud general. Hasta hace unos años eran unos enormes desconocidos, pero la gente debe saber que si pesa 70 kilos, 1 kilo de sus 70 kilos son esos microorganismos que tenemos en el tracto digestivo. Y los probióticos son la parte de esos microorganismos que nos ayuda positivamente en nuestra salud. Por lo tanto, tener un aporte extra, sobre todo cuando uno padece ciertos problemas como pueden ser inflamación intestinal o pues, alergias alimentarias, puede ser muy positivo el aporte de probióticos en una alimentación convencional. El estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La estrategia para la prevención de muchas enfermedades relacionadas con la dieta pasa por conocer la interacción de los alimentos y las bacterias del intestino. Es lo que hace este simulador gastrointestinal, único en España, y que reproduce el funcionamiento de nuestro sistema gástrico.
Y aquí tenemos... Se trata de un sistema que simula el tracto gastrointestinal del hombre, que es el primer órgano al que se enfrentan o que se encuentran los alimentos una vez que son ingeridos. Y es un sistema que tiene gran interés, sobre todo en el estudio de los mecanismos de acción de esas interacciones a nivel de alimentos y las bacterias del intestino, que, como digo, en estas interacciones están basadas muchas de las prevención o de los conocimientos que se están desarrollando para prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación y con la dieta. Los microbios que conviven con nosotros en el aparato digestivo, en el intestino, proporcionan 100 veces más genes que nuestros propios genes. Es decir, proporcionan una actividad, digamos, de transformación, de digestión, que es muy superior a lo que nosotros podemos hacer. Tenemos una parte muy importante de nuestro cuerpo que lo forman parte estos, seres que conviven con nosotros y que nos van a ayudar a aprovechar las propiedades saludables de los alimentos. Una vez que conozcamos cómo afectan estas bacterias a la salud, podremos o bien modificar esas bacterias de manera que podamos transformar una persona que es de un tipo a otro, bien por trasplantes de estos microbios que se pueden trasplantar de una persona a otra, o bien mediante alimentos que ayuden a hacer esa transformación, o bien de alimentos que nosotros hayamos transformado con la microbiota, con estos microorganismos, para de alguna manera hacer un alimento más saludable. En la Unidad de Calidad, Seguridad y Bioactiva de Alimentos Vegetales del CSIC en Murcia, uno de los principales experimentos de los efectos en el aparato digestivo se ha hecho con la granada. La granada es un fruto que tiene unas propiedades saludables reconocidas desde la antigüedad y que realmente, pues ya en el año 2000 descubrimos que tenía una actividad antioxidante altísima, más alta que la del vino tinto o la del té verde. Entonces nosotros, una vez que hacemos el zumo, queremos ver qué principios activos son los responsables de esa actividad biológica. Y lo que hacemos es aislar, producir extractos. Actualmente estamos realizando un estudio clínico con este extracto, en forma de cápsulas, con enfermos de cáncer de colon, de manera que podamos determinar de alguna manera el efecto que tienen en inflamación intestinal y en el control, o de alguna manera el efecto que pueden tener en el cáncer de colon. Y lo último que estamos haciendo ya recientemente es, al final, poder identificar los principios activos reales in vivo, que son, este principio lo hemos descubierto recientemente, que es producido por los microbios que tenemos en el aparato digestivo y que son los que realmente hacen el efecto de la granada. Es decir, desde aquí llegamos a este principio que es el que hace realmente la actividad y que al final es el que va a poder ser utilizado de alguna manera en los alimentos del futuro como el ingrediente que va a ser responsable de esa propiedad beneficiosa para la salud. En el Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación en Madrid también extraen componentes bioactivos con esta avanzada planta piloto. Ahora participan en un ensayo para paliar los efectos de la quimioterapia en pacientes con cáncer de colon. Aquí pongo como muestra dos plantas que son muy conocidas en la cocina, el romero y la salvia. Ambas son tradicionalmente empleadas en la cocina, pero también ambas tienen una trayectoria importante en lo que se refiere a planta medicinal. El romero, por ejemplo, tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias y antitumorales. Es capaz de reducir, de proteger a las células sanas en tratamientos de radioterapia. En quimioterapia también actúa sinérgicamente con fármacos muy utilizados en quimioterapia, de manera que entonces se puede reducir la cantidad de fármaco y de esa manera evitar la gran toxicidad que esto significa muchas veces en los tratamientos de quimioterapia para los seres humanos. Son ejemplos del amplio menú que tiene la investigación de las propiedades de los alimentos. Y con relativa frecuencia hay sorpresas, como la del café verde mezclado con el tostado. Los resultados que estamos obteniendo es que tomando café 3 veces al día, los voluntarios hipercolesterolémicos están teniendo una reducción importante en los niveles de colesterol en sangre y de triglicéridos.
Estamos viendo que además está reduciendo la tensión arterial, a pesar de que es café con cafeína. El efecto a largo plazo, después de estos meses de intervención, les está produciendo un descenso de la tensión. Los voluntarios no son personas obesas y aún así estamos viendo que, sin alterar el consumo genérico de otros alimentos, están reduciendo significativamente el peso corporal y sobre todo la grasa corporal. Siempre se asocia el café a una subida de la tensión, y eso es cierto, sube la tensión, pero eso es un efecto inmediato. A largo plazo no tendría ese efecto negativo. Con el cacao también hemos hecho distintos tipos de investigación. También hemos realizado ensayos en humanos, en voluntarios. Esos estudios ya están terminados y hemos visto nuevamente que aquí lo que hace el cacao es sobre todo incrementar los niveles de colesterol bueno, del colesterol que protege, el HDL colesterol. También reduce inflamación. Estamos hablando de un producto soluble de cacao, no estamos hablando de chocolate con su grasa y demás. Nos hemos focalizado mucho en tomate y también cómo afecta todo lo que es la cocina, la cocción en el tomate, ¿no? Nosotros en el tomate lo que observamos es que si lo damos en forma de salsa y además añadimos aceite, aumentan mucho las propiedades antiinflamatorias, porque aumentamos la absorción, aumentamos lo que se conoce como biodisponibilidad de todos los compuestos beneficiosos del tomate. Que a veces se dice, es mejor la verdura cruda. Depende, porque el tomate es una hortaliza y si la tomas en forma de salsa, aún absorbáis muchos más estos compuestos beneficiosos que tiene el tomate. Nuestro cuerpo se oxida y envejece. Los alimentos con propiedades antioxidantes palían ese deterioro. Los suplementos antioxidantes se han convertido en las estrellas de las estanterías de farmacias y supermercados. Es otra de las burbujas que a veces se generan con la alimentación. La exagerada creencia en los poderes curativos de los antioxidantes tiene sus riesgos. Esto es un peligro y está en Internet y en muchos productos que se ofrecen en el mercado. Y es que se ofrecen antioxidantes en una dosis que es superior a la que ninguna población humana ha tomado nunca. Y entonces esto en este momento es un peligro y se pueden convertir, porque cuando los antioxidantes se toman en exceso, no son antioxidantes sino prooxidantes y tenemos el efecto contrario. Y hay casos de estos muy clamorosos. Incluso lo que consideramos como alimentos muy buenos no quiere decir que más sea mejor. No se ve que hay una relación directa entre más de ese alimento o más de ese nutriente y más salud. De hecho, lo que se ve normalmente es lo que llamamos una curva en U o una curva en J. Es decir, que hay un punto óptimo en el que ese alimento beneficia, pero si pecas por exceso o por defecto, ya no es así. Todo lo que tenemos ahora mismo de suplementos que tenemos en el mercado, productos lácteos con omega 3, con antioxidantes, con fibra, en todo tipo de alimentos. Hoy día todo lo va enriquecido, con isoflavonas, con calcio, con vitamina. Entonces, si hubiera una dieta mediterránea, no haría falta ningún suplemento ni ningún ingrediente funcional, que es lo que estamos haciendo ahora. O sea, que en realidad lo que estamos haciendo ahora, pensando en que cambiar los hábitos de alimentación de una población es muy difícil, a lo mejor irreversible, pero bueno, quizá no, pero es muy difícil. La forma es paliar ese desvío de la dieta saludable aportándole estos constituyentes, que es lo que la industria demanda y el consumidor demanda. Si retornáramos a la dieta mediterránea, no harían falta ningún suplemento. Os sugiero, ¿vale?, de primero, para compartir los tres, un pulpo, ¿vale?, Itápodi, que es a la parrilla, ¿vale? Luego podríais probar el piquilia, que es un surtido de entrantes griegos, y luego una ensaladita, ¿vale?, el pasimadi, que es una ensalada típica griega. Hay tanta información sobre los alimentos como desconocimientos sobre sus propiedades. La plataforma de intervención nutrigenética del Instituto Madrileño de Alimentación dispone de un banco de datos para ayudar a la investigación de los efectos de los alimentos. Los 700 voluntarios que participan confidencialmente en los experimentos reciben, a cambio, asesoramiento sobre qué deben hacer para mejorar y cuidar su salud a través de la alimentación.
Lo que hemos evaluado aquí son polimorfismos genéticos, ¿vale? Estos polimorfismos son variaciones a la secuencia de ADN que lo que hacen es indicar un riesgo en relación a enfermedades o cómo puede variar la respuesta a una intervención, a tu dieta o a tu actividad física. Esto no implica que tengas la enfermedad, ¿vale? Simplemente indica un riesgo de padecerla. Es verdad que la nutrición personalizada, basada en criterios genéticos, ya se puede aplicar en algunas personas concretas. En definitiva, el campo de la nutrigenética, quizá en 5 o 10 años, ya se habla de que va a haber personas que puedan llevar su genotipo impreso en una tarjeta. Te recuerdo que lo que hicimos es, a partir de esa muestra de saliva, le hemos analizado esos 21 genes que son los que tienen evidencia científica demostrada, y en función de esos genes, esas variables genéticas, vamos a ir viendo dónde existe riesgo o no. Tienes una predisposición genética a la obesidad, una predisposición genética a la diabetes tipo 2 y una predisposición genética a la hipertensión, ¿vale? Quiero insistir mucho, Javier, que tengamos una predisposición genética a una patología no implica que vayamos a desarrollarla al 100%. Aunque no es oro todo lo que reluce, ya hay laboratorios que ofrecen test genéticos para detectar la predisposición a determinadas enfermedades y cómo cambiar los hábitos nutricionales para evitarlas. Lo que vamos a hacer es un programa global, un programa de salud para, desde un punto de vista integral, dar una serie de consejos que le van a servir para toda la vida a esa persona. Los alimentos no son medicinas, pero ¿pueden llegar a curar? Hay gente que de manera así trivial, coloquial, dice, bueno, el aceite de oliva es un medicamento. No, afortunadamente es un alimento que es mucho mejor. Todas cosas porque el placer de tomar aceite de oliva nunca se tiene cuando se toma un medicamento, por bien que esté preparado. El alimento sin duda ninguna previene, ya lo sabemos, previene el cáncer, previene la enfermedad de Alzheimer, los problemas cerebrales, la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular. Ahora, si existe enfermedad cardiovascular y tú tratas y esa enfermedad vuelve hacia atrás, quiere decir que tú estás ejerciendo un efecto curativo o de resolución de esa enfermedad. Lo que quiere demostrar el proyecto Cordioprev es si el tipo de dieta influye en el riesgo de sufrir nuevos episodios cardiovasculares en pacientes que ya han tenido un infarto o angina de pecho. 5 años durará este estudio, iniciado en noviembre de 2009. Es la primera vez que se hace un ensayo de este tipo. Cordioprev lo que pretende es demostrar algo sobre la dieta mediterránea que no se ha probado. El estudio Predimer, que ya se ha publicado, demuestra que tú puedes prevenir la enfermedad cardiovascular con una dieta adecuada, con una dieta mediterránea. El estudio Cordioprev va todavía más allá y lo que pretende es demostrar no que puedes prevenir, sino que incluso puedes curar. Es decir, son pacientes que ya tienen enfermedad. Por tanto, el beneficio de disminuir que esas personas que tienen enfermedad tengan más episodios cardiovasculares supone que estamos nosotros ya tratando una enfermedad que existe, es decir, estamos en la vía de la curación. Los 1000 voluntarios seleccionados por el Instituto Maimónides en el Hospital Reina Sofía de Córdoba siguen 2 modelos de dietas saludables. Una baja en grasas y otra, la mediterránea, con algo más de aporte de grasa, fundamentalmente de aceite de oliva virgen. Hola, Ambrosia. Aquí tenemos el desayuno ya preparado. El objetivo es conocer si ambas dietas son igual de beneficiosas. El estudio incluye visitas periódicas, seguimiento telefónico, revisiones clínicas, extracciones de sangre, como en esta ocasión, que la extracción se hace antes y después de ingerir salmorejo. Aquí no hay dudas sobre cuáles serán los resultados. Fue nuestro grupo el primero que vio que en nuestras células, cuando se sigue un modelo de dieta sana, se inflaman menos que cuando no es sano. O más interesante, también nosotros fuimos pioneros en ese descubrimiento, es que esos fenómenos tan impresionantes como es la inflamación o la oxidación de nuestras células mejoran sin necesidad de seguir una dieta durante 1 mes o 2 meses, sino que nosotros hemos hecho estudios en que en 3 horas sacamos células, damos un desayuno, varios desayunos, a las 3 horas volvemos a sacar esas células y las células, cuando el desayuno ha sido sano, esas células tienen menos oxidación, menos inflamación, etc. O sea que el hecho cronológico de que uno se beneficia de la dieta de una manera inmediata, en pocas horas, y no necesita meses o años, es un tema muy importante, porque eso quiere decir que para mejorar y corregir nuestro organismo, cualquier momento es bueno. Por el hecho de tener X años, no se puede tirar la toalla. Pero si el ser humano fracasa en su capacidad para evitar la oxidación porque come muchos alimentos, porque estos no son sanos,
Entonces esta oxidación se sale del límite e inflama el organismo. Esa inflamación inflama las arterias, inflama el cerebro, la inflamación está detrás del cáncer, la inflamación está detrás del deterioro cognitivo, del Alzheimer, de las enfermedades reumáticas, de las cataratas, de la enfermedad cardiovascular. Entonces, este fenómeno de oxidación, si uno lo tenía que tener cuando tuviera 80 años, porque al final el organismo es finito, si se oxida más rápido, porque resulta que no se cuida en su dieta y en su estilo de vida, le pueden aparecer enfermedades de los 80 aparecerle a los 40. Nuestra salud futura depende de cómo nos alimentamos hoy y cómo nos alimentábamos ayer. De nuestros hábitos de vida, de los aciertos y errores que han heredado nuestros genes. El reto de los científicos es recomponer el equilibrio de los genes y su entorno y lograr personalizar una ruta para cada uno de nosotros. Alimentación a la carta, medicina personalizada. Es el futuro inmediato para una buena salud nada más nacer. Eso no lo considero en estos momentos ciencia ficción, en absoluto. Lo considero como una realidad de nuestro futuro. Vamos abocados a ello. Todas las pistas que tenemos en estos momentos en la investigación que hacemos en tantos y tantos laboratorios en el mundo indican que eso va a ser lo que va a ocurrir. Lo que no sabemos es en qué momento. Que lo que pretendemos con la personalización es que cada uno de nosotros se le pueda agrupar en un conjunto de individuos que son similares. Es decir, que no estamos hablando de millones de recetas diferentes para personalizar. A lo mejor lo que estamos hablando es de 10, 15, 20 combinaciones diferentes de hábitos nutricionales. Una puede ser, pues lo que hemos dicho, la dieta mediterránea puede ser uno de esos conjuntos, ¿no? Nutricionales o hábitos nutricionales que son especialmente buenos para un conjunto determinados de individuos que resulta que somos probablemente los que vivimos en la cuenca mediterránea, ¿no? Pero si nos vamos a Asia, pues la historia será diferente. Pero estamos en el principio. Cada puerta que se abre nos lleva a otra y esta a otra. Cada vez aparecen más piezas para encajar. Es una carrera de fondo hasta descubrir todas las variables de la incidencia de los alimentos en nuestro organismo. Y resulta que nos hemos encontrado con unas moléculas nuevas que llamamos microARNs, que como su nombre lo indica son ARNs que son muy pequeñitos. Los ARNs, como sabemos, son los que llevan la información desde nuestros genes para convertir esa información en las proteínas que van a hacer que toda nuestra maquinaria funcione. Es posible que alguno de estos microARNs que estén, digamos, regulando nuestros genes, resulta que vengan de nuestros propios alimentos, lo cual abriría una nueva era de la investigación nutricional que es totalmente desconocida en estos momentos. Tenemos ya evidencias de que hay una mutación genética que confiere a las personas más riesgo de tener un ictus, pero a su vez está regulado por un microRNA que a su vez lo podemos regular por los ácidos no saturados de la dieta, que serían tanto los monoinsaturados procedentes de aceite de oliva como los poliinsaturados. Es totalmente apasionante, muy complejo, va a requerir muchos años de investigación, pero absolutamente apasionante, y las aplicaciones a largo plazo yo veo que sí que van a ser tangibles. Estamos componiendo el paisaje y seguiremos haciéndolo hasta que tengamos el cuadro completo. Pero eso llevará generaciones de investigadores.